En una mañana tormentosa, una joven negra decidida se dirigía a la entrevista de trabajo más importante de su vida. A pocas cuadras de la parada de autobús, de repente vio a su anciano vecino desplomado bajo la lluvia. Sin dudarlo un momento, corrió a ayudar y perdió el autobús. Pero ella no se rindió. Empapada y llegando tarde, aún así entró a la sala de entrevistas. Su esfuerzo llamó la atención del director ejecutivo de la empresa, y lo que sucedió después cambiará su vida para siempre. Todos se giraron cuando las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. El vestíbulo de Wheelcraft Holdings, elegante, moderno y frío como una escultura de cristal, cayó en un silencio abrupto. Malaya James salió y el silencio se hizo más profundo, espeso como la niebla. Tenía 26 años, era una graduada reciente del East Lake Community College, la primera en su familia en obtener un título. Ella vivía en un departamento de una habitación que compartía con su prima menor, trabajaba en el turno de noche en un restaurante a 3 cuadras de su casa y había impreso su currículum esa misma mañana en la biblioteca pública usando créditos gratuitos que había ganado dando clases particulares a estudiantes de secundaria fuera del horario laboral. Ella no tenía coche, pero tenía un sueño y algo que apreciaba más que la suerte. Arena. Ahora estaba en el vestíbulo de una de las empresas de inversión más prestigiosas de Brighton Hills, empapada y despeinada. Sus rizos oscuros estaban enmarañados sobre sus mejillas. Su blusa, que una vez fue de color crema, se le pegaba a los hombros. Y su falda, una vez cuidadosamente planchada, estaba manchada de barro fresco desde las rodillas hacia abajo. Sus zapatos planos, antes beige y prolijos, crujían con cada paso sobre el mármol pulido, dejando tras de sí huellas borrosas que resaltaban como manchas en el cristal. El contraste fue brutal. A su alrededor, la habitación brillaba, los trajes planchados, los zapatos lustrados, las voces entrecortadas y serenas. Este vestíbulo no está hecho para personas que llegan con suciedad en los talones y agua goteando de sus mangas. Un hombre cerca de la estación de café murmuró en voz baja, riéndose. Una mujer susurró algo en su teléfono y se dio la vuelta. 2 guardias de seguridad se inclinaron con una tensión sutil. Uno de ellos ya estaba revisando su tableta, probablemente para verificar si esa joven empapada tenía algún derecho a estar allí. Pero Malaya no se inmutó. Ella no se disculpó. Ella no se encogió. En cambio, avanzó lentamente, deliberadamente, con los hombros erguidos, a pesar del frío de su ropa empapada y el ardor del juicio en el aire. Ella apretaba contra su pecho una fina carpeta de plástico, cuyos bordes estaban deformados por la lluvia. Los papeles del interior estaban húmedos y ligeramente curvados, pero ella los sostenía como si fueran oro, y para ella eran páginas que soportaban el peso de las mañanas tempranas, el sueño perdido y los sacrificios hechos en silencio y sin aplausos. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven recepcionista, pulcra y sorprendida, levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con un tono entre profesionalismo e incredulidad. Malaya asintió. Estoy aquí para la entrevista de analista asociado. Malaya James. Ella no ofreció excusas, no explicó el barro ni la lluvia, solo su nombre, dicho claro y firme, como si llevara la gravedad de todo lo que había soportado para estar allí. La recepcionista parpadeó y sus ojos se dirigieron a la pantalla. Luego volvió a Malaya y separó los labios como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Piso 39, sala de conferencias B, dijo finalmente, y deslizó una credencial temporal sobre el escritorio. Ella evitó tocar la mano de Malaya. Malaya tomó la placa y se volvió hacia el ascensor. Un guardia de seguridad todavía la observaba con el ceño fruncido, pero no se movió. Sus zapatos crujieron al cruzar el mármol. Cada paso un testimonio del camino que había elegido no abandonar. Cuando el ascensor se abrió y ella entró, su reflejo brilló en la pared de espejos. Mojado, cansado, mal vestido, pero de pie, presente, imperturbable. Presionó el botón del piso 39 con mano temblorosa, su estómago asintió, su pulso resonó en sus oídos, pero sus ojos, aunque rodeados de fatiga, estaban enfocados. Había llegado, no de la manera que había planeado, sino quizás de la manera que más importaba,
no como una candidata perfecta, sino como una candidata real, y a veces la verdad era más confusa que un currículum. Pero era más fuerte. Resistió y siguió adelante incluso cuando nadie lo esperaba. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave clic, sellando a Malaya dentro de una cámara silenciosa y reflectante de vidrio y acero cepillado. Mientras el auto iniciaba su suave ascenso hacia el piso 39, ella se permitió respirar profundamente una vez, la primera que tomaba desde que salió a la tormenta esa mañana. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta que apretaba contra su pecho, sus nudillos estaban blancos por el frío y la resolución. Se miró a sí misma, a la blusa húmeda que se le pegaba incómodamente a la piel, a los bordes embarrados de su falda donde la tela seca había empezado a endurecerse, y por un momento la duda intentó deslizarse por una grieta en su armadura. Pero ella lo rechazó, tal como lo había hecho las cientos de veces que llamó a su puerta antes, cuando le cortaron la electricidad el invierno pasado, cuando despidieron a su madre, cuando cada correo electrónico de rechazo intentaba convencerla de que tal vez la gente como ella simplemente no pertenecía a lugares como este. Pero esa mañana, había tomado una decisión. Ella no iba a dejar que el mundo decidiera su valor. Hoy no. Se despertó a las 4:30 de la mañana antes de que las luces de la ciudad se apagaran. Su prima todavía dormía en el colchón extraíble de la sala de estar. El pequeño espacio que compartían estaba silencioso salvo por el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de un solo panel. Malaya había dejado preparada su ropa la noche anterior. Una blusa color crema prensada, una falda azul marino, los zapatos más lindos que tenía y pasó 20 minutos domando sus rizos en un recogido suave que no llamara demasiado la atención, pero que aún así la hiciera sentir ella misma. Su currículum, recién impreso y todavía caliente desde la imprenta de la biblioteca el día anterior, había sido deslizado cuidadosamente dentro de una funda de plástico, sellada para protegerse del diluvio previsto. Su tarjeta de transporte le permitía viajar hasta Brighton Hills y regresar, siempre y cuando no hubiera desvíos ni demoras que arruinaran el tiempo. Ella no podía permitirse ningún error. Pero la vida, había aprendido, no siempre esperaba el momento oportuno. Estaba a solo 3 cuadras de la parada de autobús cuando lo vio. El señor Frederick, su vecino anciano, que usaba bastón y siempre le daba $5 extra de propina cuando ella le subía las compras. Se había resbalado cerca de la acera y el agua subía a su alrededor en olas que se arrastraban hacia la acera como dedos. Su fino pelaje estaba empapado. Su sombrero había rodado hasta la cuneta. Y nadie se detuvo. Los coches tocaron la bocina. Un ciclista se desvió. La gente pasaba a su lado como si fuera la rama caída de un árbol. Pero Malasia no lo hizo. Sin pensarlo, arrojó su paraguas a un lado. Ya había dado 2 vueltas hacia atrás con el viento y corrió hacia él. Arrodillándose en la acera fría y húmeda sin dudarlo. «Señor Frederick, ¿está bien?», ella preguntó suavemente, tomándole el brazo. Él la miró aturdido, con las gafas empañadas y la lluvia corriendo por sus mejillas como lágrimas, y asintió débilmente. Se resbaló, maldito bordillo, una trampa, murmuró, con voz débil, pero todavía con ese tono de humor seco que a ella le encantaba. Intenté mi bolso, pero en lugar de eso, caí en la acera. Malaya sonrió suavemente incluso mientras la lluvia empapaba su blusa y corría por su columna como hielo. «Vamos a levantarte, ¿de acuerdo?», dijo ella. Me costó esfuerzo. Sus rodillas estaban rígidas. Sus zapatos no tenían agarre, pero después de unos momentos de tirones constantes y suaves palabras tranquilizadoras, volvió a estar de pie. Ella recogió sus botellas esparcidas, metió su bolso bajo el brazo y lo acompañó lentamente hacia su porche. 2 puertas más allá, un paso a la vez. Cada momento resonaba más fuerte en su mente. Podía oír el estruendo del autobús que se acercaba. Ella sabía el momento, sabía lo que esto significaba. Una vez que estuvo a salvo dentro y sentado en el sofá floral cerca de la ventana del frente, envuelto en una manta seca, le apretó la mano. «No era necesario que pararas, ¿sabes?», dijo. La mayoría no lo habría hecho. Ella se arrodilló a su lado, recuperando el aliento. «Ese es el problema, ¿no?», ella respondió, secándose la frente con la manga. «La mayoría no lo hace, pero no es lo que quiero ser».
La miró durante un largo momento. Tienes un lugar importante donde estar, ¿no? Ella asintió. Entrevista grande. Miró el reloj, luego su falda manchada de barro y su carpeta húmeda. Bueno, dijo, con los ojos cálidos. Ya pasaste un examen esta mañana. Esperemos que sean lo suficientemente inteligentes para verlo. Ella se levantó lentamente, con las rodillas doloridas por el frío, y le ofreció una última sonrisa. Luego se dio la vuelta y corrió por la acera resbaladiza por el aceite y la lluvia, pasando intersecciones donde los semáforos la delataban, pasando vallas de construcción cubiertas de carteles amarillos que gritaban peligro, zona de cascos. Se agachó para pasar por una abertura, la única oportunidad que tenía de ahorrar minutos en el viaje. Sus zapatos resbalaron casi inmediatamente sobre el suelo irregular. Ella intentó agarrarse, tropezó y golpeó fuerte el barro. Un repugnante chapoteo se escuchó mientras ella caía. Su falda se llevó la peor parte, arrastrándose por un lodo espeso, y sus manos se hundieron en un lodo parecido a la arcilla. Por un momento, ella permaneció sentada allí aturdida. El frío se filtró en su piel. Su carpeta de currículum yacía a pocos centímetros de distancia, milagrosamente cerrada, salpicada, pero intacta. La mayoría de la gente se habría ido a casa, habría cambiado, reprogramado, se habría disculpado y habría prometido intentarlo de nuevo. Pero Malaya no tenía otra entrevista, ni un segundo traje, ni espacio para volver a intentarlo. Esta fue la oportunidad. No uno entre muchos, solo uno. Ella permaneció allí temblando, empapada. Las pantorrillas le ardían por la carrera y los codos le escocían por la caída, pero se mantuvo en pie. Ella cogió su carpeta, se limpió las manos en la falda y siguió adelante. Cuando el ascensor llegó al piso 39 y las puertas se abrieron con un sonido suave, Malaya salió a un pasillo con una iluminación suave y silencio. El suelo debajo de ella ahora era una alfombra de felpa que amortiguaba sus pasos. Ella aún no sabía que la esperaba en la sala de conferencias con paredes de cristal al final del pasillo, pero sabía esto. Ella había atravesado tormentas por esto, había ayudado a un hombre cuando nadie más lo haría, había caído de bruces y se había levantado de todos modos. Ella se había ganado su asiento, no por sus conexiones, ni por sus apariencias, sino por su carácter, por las decisiones que nadie vio. Ajustó su carpeta y caminó hacia adelante, con el corazón palpitante. Fuera lo que fuese lo que aguardaba más allá de aquellas puertas, ella estaba preparada. No porque lo pareciera, sino porque lo había vivido. Las puertas dobles de vidrio de la sala de conferencias B estaban entreabiertas, lo suficientemente anchas para dejar ver una larga mesa de caoba que brillaba bajo una iluminación empotrada, rodeada de sillas de respaldo alto llenas de siluetas nítidas. Malaya se detuvo solo un segundo antes de abrirlos, sus dedos aún estaban resbaladizos por la lluvia. La conversación se quedó vacilante a mitad de la frase cuando ella entró. 15 cabezas giradas al unísono. Trajes elegantes, maquillaje perfecto, zapatos impecables descansando sobre una alfombra limpia. Fue como entrar en una fotografía. El aire era fresco, con un ligero aroma a lavanda y madera pulida. Pero fue el silencio lo que más la afectó, no el frío. Ella avanzó lentamente, consciente de cada detalle. El barro todavía adherido al dobladillo de su falda, el sonido que hacían sus zapatos empapados a cada paso, el frío adherido a sus mangas. Ella lo sintió todo, pero no dejó que eso la detuviera. Ella examinó rápidamente la habitación. 3 entrevistadores sentados a la cabecera de la mesa. Una mujer vestida de azul marino con expresión severa y un portapapeles. Un hombre con gafas ya hojeando un currículum. Y en el centro, un hombre mayor, de pelo plateado, con las manos juntas bajo la barbilla, observándola con una calma indescifrable. Los candidatos se alinearon a ambos lados de la mesa. 8 hombres, 5 mujeres, todos ellos secos, serenos, brillantes como una página de revista. Avery Trent fue el primero en reaccionar. Con una sonrisa burlona tirando de su boca, se reclinó en su asiento, con los brazos cruzados sobre su traje Armani. Supongo que la tormenta golpeó a algunos de nosotros más fuerte que a otros, murmuró lo suficientemente fuerte. Siguieron algunas risas bajas,
contenidas pero crueles. Leila Yun, sentada a su lado, le lanzó una mirada de desaprobación. Luego rápidamente apartó la mirada de Malaya, fingiendo no mirarlo. Otro hombre al final de la mesa se movió en su asiento, mirando sus zapatos, luego volvió a su tableta, con expresiones rígidas. Malaya no respondió. Ella no disminuyó la velocidad. Caminó con pasos cuidadosos y se sentó en el único asiento que quedaba. En el extremo más alejado de la mesa, justo debajo del respiradero del aire acondicionado, donde nadie más había querido sentarse, hacía más frío, pero ella se sentó erguida. Colocó suavemente su carpeta húmeda sobre la mesa frente a ella, se alisó la falda y cruzó las manos sobre su regazo. Los entrevistadores murmuraron algo entre ellos. Una de ellas, la mujer con el portapapeles, se aclaró la garganta. Comenzaremos con unas breves presentaciones, dijo con la voz entrecortada, mientras pasaba a la siguiente página de su carpeta. Uno a uno, los candidatos hablaron, cada voz mesurada y segura, ensayada a la perfección. Stanford, Colombia, 4 años en DOT, 2 veranos con Mackenzie, una especialización en economía del comportamiento, salida de una startup a los 23 años. Los números brillaban como metales en sus currículos. Luego fue el turno de Malasia. Ella se puso de pie. Ella no tenía prisa, no se lanzó a un discurso de ventas. Ella no recitó su promedio de calificaciones, GPA, aunque había sido alto. Ella no mencionó que trabajaba 40 horas a la semana mientras cursaba una carga completa de cursos. Ella no mencionó las becas que ganó, el centro de tutoría en el que trabajó como voluntaria o las noches en que permaneció despierta construyendo esperanza con libros de texto y horarios de turnos. Ella simplemente miró hacia adelante. Su voz firme y tranquila. Mi nombre es Malaya James, dijo. Sé que no me parezco al resto de las personas en esta sala ahora mismo, pero creo que lo que he pasado para llegar hasta aquí importa más que mi aspecto sentado en esta silla. La habitación se congeló. Incluso la sonrisa de Avery se desvaneció. Ella no rompió el contacto visual con el panel. Esta mañana, ayudé a alguien que se había caído y perdí el autobús. Corrí por una obra en construcción para recuperar el tiempo perdido. Resbalé. Me levanté. Seguí adelante porque no vine aquí para ser perfecto. Vine aquí para demostrar que pertenezco. El silencio se apoderó de la sala, no por incomodidad, sino por impacto. Uno de los entrevistadores parpadeó. Su bolígrafo se detuvo a media nota. Hila bajó la mirada. Al otro lado de la mesa, alguien cerró lentamente su portátil. La mujer con el portapapeles no levantó la vista, pero su bolígrafo se movió bruscamente una vez. En la cabecera de la mesa, el hombre de cabello plateado se recostó ligeramente en su silla. No había quitado la vista de Malaya desde que entró. Ahora sus manos bajaron a la mesa, tamborileando lentamente con los dedos. No dijo nada, pero su mirada se detuvo, no con juicio, sino con algo más. Recuerdo, reconocimiento. El tipo de mirada que dice, he estado donde estás. Recuerdo. Malaya volvió a sentarse, con las manos ligeramente temblorosas bajo la mesa, pero la mirada firme. La humedad en su ropa aún persistía. El barro no había desaparecido, y ella no lo esperaba, pero algo había cambiado. Las risas habían cesado. Los susurros se habían desvanecido. Ella no era solo la chica embarrada que había entrado en una sala de gigantes. Había hablado, y ellos habían escuchado. El silencio que siguió a las palabras de Malaya persistió en la sala como una niebla, silencioso, pero denso con algo tácito. Nadie se movió. Nadie rió. Las notas cesaron. El golpeteo de bolígrafos, el roce de las tabletas, las miradas de reojo, todo cesó, y en esa rara quietud, el hombre a la cabecera de la mesa, el de cabello plateado y un porte forjado tras décadas de decisiones, finalmente se inclinó hacia adelante. Lionel Beckett, director ejecutivo y cofundador de Wheelcraft Holdings, apoyó los codos en la madera pulida, juntando los dedos una vez más mientras sus ojos se quedaban sobre Malaya. Entonces, en voz baja y firme, habló. Hace 30 años, dijo, y eso bastó para atraer la atención de la sala. Incluso Avery Trench se incorporó.
sorprendido. Entré a una entrevista en Hanover Trust, cubierta de grasa de motor. Las palabras resonaron como un susurro en una catedral. No parpadeó. Su tono no era performativo, ni cálido ni dramático. Era simplemente honesto, y eso lo hacía impactante. Había pasado la noche trabajando doble turno en el taller de mi tío, porque mi madre acababa de perder su trabajo y necesitábamos pagar el alquiler. No tenía tiempo de ir a casa. Me lavé las manos en el fregadero de detrás del edificio, me puse una corbata sobre una camiseta manchada y entré de todos modos. Hizo una pausa, con la mirada fija en Malaya, aunque ahora se desvió brevemente hacia el borde manchado de barro de su falda, hacia la carpeta que había apoyado con tanto cuidado contra la mesa. La recepcionista me dijo que volviera cuando estuviera presentable. Su boca se curvó al recordarlo, no en amargura, pero con claridad. Pero un hombre en esa oficina, solo uno, me pidió que me sentara, me pidió que explicara quién era, qué quería. Me dio 10 minutos. Esos 10 minutos cambiaron mi vida. El aire en la habitación pareció cambiar de nuevo, más suave ahora, como si alguien hubiera abierto una ventana que ninguno de ellos podía ver. Lionel se recostó lentamente, juntando las manos. Veo mucha elegancia en esta sala, continuó, ahora examinando a los candidatos alineados a ambos lados de la mesa. Currículums impresionantes, historias impresionantes, y eso es bueno. Queremos excelencia. Su voz bajó medio tono, ahora firme. Pero la elegancia no te enseña a levantarte después de ser derribado. No me muestra qué harás cuando las cosas salgan mal. Cuando el mercado cambia, cuando el cliente se marcha, cuando el plan se desmorona y solo te queda agallas. Su mirada volvió a Malaya. Veo agallas. Ella no sonrió. No lloró, pero sus hombros se relajaron un poco y lo miró a los ojos sin desafío. Pero con algo más profundo. Gratitud, sí, alivio, tal vez, pero sobre todo convicción. La que no proviene de ser elegido, sino de saber que uno se ha ganado su puesto. Veo a alguien, dijo Lionel, que no dejó que el barro, el juicio ni las circunstancias le impidieran cruzar esa puerta. Y esa, se volvió hacia los demás entrevistadores, luego hacia los candidatos en la mesa, con la voz ahora más alta, autoritaria, es la clase de persona que quiero en esta compañía. Por un momento, nadie se movió. Entonces, la mujer del portapapeles se enderezó, con los labios entreabiertos pero en silencio. El hombre a su lado, con las gafas aún sobre el puente de la nariz, garabateó algo rápidamente en un bloc de notas, aunque nadie podía ver qué era. Leila June bajó la mirada, apretando la mandíbula, no por ira, sino por vergüenza quizás, o por reflexión. Avery Trent miraba al frente, ilegible por una vez. Malaya no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. La sala ya había hablado, y no solo con palabras. Afuera, la lluvia había empezado a amainar, el cielo se suavizaba a gris. Pero adentro, la sala de conferencias. Algo más había cambiado, un paradigma, una percepción, la frágil capa de expectativas que se agrietaba para revelar algo mucho más valioso debajo. Carácter, coraje y la fuerza serena e innegable de una mujer que se presentó de todos modos. Semanas después, el vestíbulo de Wilcraft Holdings lucía igual. Impecables suelos de mármol, grifería de acero pulido y un suave murmullo de ambición fluyendo bajo cada paso silencioso. Pero algo en el lugar había cambiado sutilmente, casi invisiblemente, como la luz que se curva ligeramente después de una tormenta. En el corazón del piso 18, en una sala de reuniones con paredes de cristal, donde las ideas fluían más rápido que el tiempo, se encontraba Malaya James. Ya no era la mujer con barro en la falda y lluvia en los ojos, sino erguida, segura de sí misma, serena, con un blazer azul marino que le sentaba como un propósito, sus rizos recogidos, su voz firme y aguda mientras dirigía la sesión informativa semanal de estrategia para analistas junior. Su portátil estaba abierto, sus notas nítidas, pero era su presencia la que dominaba la sala, no porque exigiera atención, sino porque se había ganado el respeto. Alrededor de... En la mesa se encontraban algunas de las mismas caras de la entrevista de ese día, ya sin sonrisas socarronas ni poses. Escuchaban, no por formalidad, sino porque habían visto lo que podía hacer,
lo rápido que se adaptaba, cómo trabajaba hasta tarde cuando nadie preguntaba, cómo sus ideas no solo eran perspicaces, sino prácticas, basadas en la claridad que da vivir al límite. Incluso Leila Yun, ahora 2 escritorios más allá de ella en el equipo de análisis, la miró con un discreto asentimiento cuando Malaya hizo una pausa para invitarla a hacer preguntas. No había tensión, solo reconocimiento. Ya no eran rivales. Fuera de la sala, Lionel Beckett observaba desde el pasillo, con una mano en el bolsillo, una leve sonrisa, formándose bajo su barba canosa. No tenía por costumbre fijarse en los becarios, pero hoy había hecho una excepción, no porque dudara de ella, sino porque quería presenciar el desarrollo completo de una decisión que le había recordado por qué fundó la empresa en primer lugar. Wheelcraft Holdings no necesitaba más pulido. Necesitaba gente que supiera cómo levantarse. Más tarde esa tarde, en la pequeña y abarrotada sala de descanso, junto a la escalera oeste, una nueva becaria derramó su café. Estaba demasiado llena, demasiado nerviosa, y la tapa cedió al golpear la encimera. Los papeles se desparramaron, el café se derramó sobre la mesa y su camisa, y por un segundo se quedó paralizada, sonrojada, abrumada, humillada. Algunas personas levantaron la vista, pero luego apartaron la mirada rápidamente. Empezó a recoger sus cosas con manos temblorosas, apretando los labios para contener las lágrimas. Fue entonces cuando Malaya intervino. Se arrodilló sin dudarlo, cogió un puñado de servilletas y empezó a secar el café del escritorio, con voz tranquila, relajada, sin rastro de juicio. No te preocupes, dijo en voz baja, con una pequeña sonrisa cómplice. Todos tenemos nuestros momentos. La becaria la miró. Malaya James, la misma cuyo nombre había empezado a sonar en las reuniones, la misma que Beckett citó la semana pasada en un memorando de liderazgo, parpadeó, sorprendida por amabilidad. Malaya le entregó una servilleta limpia, se levantó y añadió con un guiño: mi primer día aquí, dejé rastros de barro en el suelo de mármol. Barro real. Aún así conseguí el trabajo. La chica rió solo una vez, en voz baja, pero agradecida. Y así, encajó. Malaya no solo había entrado por la puerta. Había cambiado la forma en que la gente de adentro miraba a los que aún esperaban afuera. Les recordó que la grandeza no siempre entraba con un traje impecable o una excelente referencia. A veces llegaba empapada, temblorosa, tarde pero intacta. A veces era la persona con la primera impresión más desastrosa la que tenía más que ofrecer. Al final del día, la sala de descanso volvió a la normalidad. La sala de reuniones estaba despejada y las luces de la oficina comenzaban a atenuarse. Malaya estaba de pie junto a la ventana, observando los últimos destellos de luz del día danzar en el horizonte de la ciudad. Abajo, la misma calle se extendía en todas direcciones, desordenada, impredecible, real, y en algún lugar, tal vez otra chica corría bajo la lluvia con un currículum bajo el brazo, insegura de si lo lograría, insegura de si importaba. Malaya sonrió levemente, recordando. Luego se giró, recogió sus notas, y regresó a su escritorio. Aún quedaba trabajo por hacer, pero ahora era importante para más que solo ella. No había venido solo a conseguir un trabajo. Había venido a iluminar el camino. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.